Hola a todos, bienvenidos a Estrella Arcano, el lugar donde la magia y la divinidad se imparten. Yo soy Nio y el día de hoy les quiero hablar sobre la energía en el árbol de la vida. Este tema es una introducción acerca de la materialización o la transformación de la energía sutil en creaciones en esta realidad, en este mundo material, pero visto específicamente desde la perspectiva de la cábala judía. Entonces, comencemos. Bien, este que tenemos aquí es el símbolo del árbol de la vida, que muchos de ustedes tal vez conocerán por diferentes series de televisión o caricaturas, películas y demás, tal vez inclusive videojuegos. Este símbolo representa la estructura del universo y el viaje que hace la energía a través de sí mismo. Básicamente tiene una parte superior que son los planes sutiles superiores y los planos materiales inferiores que pasaré a ser la parte inferior del árbol. Este icono está compuesto por diferentes círculos. Cada uno de estos círculos de aquí se les llama céfiras o esferas. Cada una de estas esferas tiene nombre, como podemos ver acá. Ahora, ¿qué son estas esferas? Se pueden entender de muchas maneras, pero podemos decir que son cualidades de Dios o niveles de conciencia. No importa cómo las queremos interpretar, o sea, mucho va a depender de lo que estemos trabajando con ellas en su momento, pero a lo que voy con ello es que cada una de ellas encierra todo un viaje de conocimiento y sabiduría. Entonces, como tratar de abarcarlas todas en una descripción como súper concisa es muy complicado precisamente por esa parte. Y digo, para ahondar más precisamente en esto en lo que estoy hablando, una de las formas en que podemos entender el árbol de la vida es como un mapa en el que podemos superponer otras estructuras para poderlas leer o entender. Por ejemplo, aquí estamos superponiendo nuestro sistema solar. Estos son los planetas y en el lado de acá pueden encontrar sus nombres. Esto nos puede servir, por ejemplo, para leer los astros, para hacer cartas astrológicas o astronómicas y para entender qué es lo que está pasando allá arriba. Ese es uno de los muchos ejemplos de lo que podemos hacer o de las estructuras que podemos leer con el árbol de la vida. La estructura que nosotros vamos a estar trabajando durante esta plática, durante este pequeño viaje, es el cuerpo humano. Vamos a superponer el árbol de la vida al cuerpo humano para entender precisamente eso que nosotros entendemos como creación o magia. Entonces, de este lado podemos ver que el árbol de la vida también se puede superponer a otras sabidurías, en este caso a los chakras. ¿Por qué es así? Porque al final del día estos mapas lo que nos enseñan es la manera de conectar los planos sutiles divinos a los planos materiales terrenales que están abajo. En este caso, la energía que está encima de nuestras cabezas y que se conecta hasta nuestros pies, que van desde una parte hiperenergética a una parte mucho menos energética, donde la energía pasa a condensarse en materia. Por eso podemos entender que las céfiras, además de ser cualidades de Dios o estados de conciencia, también son centros energéticos, así como lo enseña la sabiduría hindú con los chakras. Y por eso se pueden superponer entre ellas. ¿Por qué están los centros energéticos en el hinduismo como un solo pilar y en la cábala judía se separan en tres pilares, derecha, izquierda y el centro? Tiene mucho que ver con entender que el cuerpo humano funciona desde un polo positivo y uno femenino, perdón, un polo positivo. En realidad está bien dicho. El cuerpo humano funciona desde un polo positivo y uno negativo. Y lo que logramos hacer es que estas polaridades se balanceen y trabajen de manera conjunta para entonces activar un mismo centro, lo que entendemos como un chakra. Entonces, parte de lo que vamos a revisar en esta plática es precisamente la manera en cómo logramos
funcionar desde ese balance. Bien, el árbol de la vida, como un mapa, se puede recorrer de dos maneras. Hay dos caminos, uno que es ascendente y uno que es descendente. El camino ascendente se le conoce como el camino de la serpiente, que lo podemos ver aquí, como nace abajo, donde está Malkuth, donde están nuestros pies, y va subiendo por todo el árbol hasta llegar a la cabeza, que sería Keter. El otro camino es el camino descendente. También se le conoce como el camino de la espada llameante y está representado aquí por este relámpago amarillo, por decirlo de alguna manera. Es un camino zigzagueante que va desde Keter, atravesando todo el árbol hasta llegar a Malkuth, o sea, al plano terrenal. Este segundo camino se le llama también el camino de la iluminación, de la espada llameante o camino del descenso de la manifestación. Es un camino de creación que va de lo sutil a lo denso. Y lo que logramos con este camino es básicamente dos cosas: materializar la energía en materia o transformar la materia con ayuda o la manipulación de la energía. Inicia siempre por la conexión del espíritu, o sea, de la parte más elevada de nosotros, a el cuerpo humano desde planos superiores divinos. ¿Ok? Entonces lo que logramos con esto en primera instancia es conectar el espíritu con esas energías que están más allá de nosotros y que logramos hacer que desciendan hasta que formen parte de nuestra experiencia humana. El resultado de todo este proceso es lo que los seres humanos conocemos como milagros o magia. Y bien, para condensar todo este camino en una sola frase, les quiero invitar a entender la siguiente frase: toda creación en su origen es una emanación de la mente divina. ¿Por qué me parece muy importante este conjunto de palabras? Porque para empezar nos da un contexto de qué es lo que vamos a hacer. Vamos a utilizar este camino para crear. Ese es el abordaje que le vamos a dar al mapa del árbol de la vida. Pero nos introduce dos palabras nuevas que son importantes. Bueno, de hecho, dos conceptos nuevos que son importantes a considerar para poder entender todo lo que está pasando: la mente divina y su emanación. ¿Qué son estas dos palabras? Bueno, perdón, estas tres palabras que hacen a dos conceptos. Bien, vamos empezando por la mente divina. Y para poder entrar en este concepto, hay que entrarle un poco más al árbol de la vida. El árbol de la vida se le pueden dar muchas lecturas, hay muchas estructuras escondidas dentro de esta, por llamarlo de alguna manera, tecnología. Y la parte superior del árbol está compuesta por algo que podemos entender como la tríada superior o la tríada del espíritu, que es este triangulito rojo de acá arriba que engloba tres céfiras: Keter, Binah y Chokmah. ¿Va? Esta tríada superior está en el mundo de Atzilut o el mundo de la emanación. Por eso hablamos de una emanación en la diapositiva pasada, porque esa emanación precisamente nace de la tríada superior. Ahora, otra lectura que es importante darle en este punto a la tríada superior es que cada una de estas tres céfiras son las cabezas de tres pilares que componen al árbol de la vida, que es el árbol de la izquierda, el árbol de la derecha, el negativo, el positivo y el árbol del centro o del balance, también conocido como el camino de en medio. Bien, estas tres pilares son muy importantes porque representan algo, que la cabeza de estos tres pilares, más bien lo que nosotros pongamos en la cabeza de estos tres pilares, va a ser la misma energía que descienda al resto de las céfiras que componen esos pilares. O sea, que la emanación de estas tres céfiras, la emanación de la tríada superior, será la misma energía que descienda y habite el resto de las céfiras del árbol de la vida. ¿Va? Entonces, para poder entender qué es esta energía que va a descender, vamos a entrar un poco más a los pilares para entender cuál es, pues sí, qué es lo que está detrás de cada uno de estos. Porque recordemos que además esto es lo que nos compone a nosotros como seres humanos. Entonces,
Volvemos a la imagen de los pilares y vamos a empezar con el pilar de la izquierda. Su cabeza es Binah. El pilar izquierdo representa el polo negativo de nuestra energía. Es el aspecto femenino y representa la emoción. Por el otro lado tenemos el pilar derecho. Su cabeza es Chokma. Es el polo positivo de nuestra energía. Representa al aspecto masculino y al intelecto. Por otro lado, Keter es la cabeza del pilar central, donde ambos aspectos, ambos polos de nuestra energía están activos y en equilibrio. Esto quiere decir que el cuerpo humano básicamente está dividido entre emoción y pensamiento, emoción y mente. El hacer o el lograr que estos dos polos estén alineados con la sabiduría o desde la sabiduría del pilar del balance, del pilar del medio, es lo que nos va a ayudar a que la energía que condensemos en esa tríada superior baje de manera adecuada o de manera óptima y atraviese todo el árbol de la vida. Por esto es tan importante. Si lo traducimos al cuerpo humano, todo el viaje comienza acá arriba en nuestra cabecita. Acá arriba en nuestra coronilla entra la energía de los otros planos, pero al mismo tiempo se concentra, digamos, la cabeza de la emoción, la cabeza del pilar de la emoción y la cabeza de la mente. Y el hecho de que todo eso comience aquí arriba ya nos da pistas de qué es lo que hay que hacer para hacer funcionar la mente divina. Lograr la alineación de estos tres centros es el primer paso para conectar los planos sutiles al cuerpo. Esto es muy importante en el sentido de que si nosotros no logramos hacer que estos tres funcionen como uno mismo, no hay manera de que los planos sutiles se conecten a nosotros. ¿Y de qué manera vamos a lograr esa alineación? Bueno, el método que yo les propongo es este. Vamos a integrar una verdad en la tríada superior. Este proceso es de hecho lo que activa la mente divina y produce su emanación. Una emanación que estará alineada en ambas dimensiones, por un lado el intelecto y por otro lado la emoción. Entonces esto ya nos da muchas pistas de qué es lo que está sucediendo. En sí misma la tríada superior no es la mente divina, pero cuando logramos que estas tres céfiras funcionen como una misma, eso es lo que origina la mente divina. Y es la emanación de esta energía que nace de la mente divina lo que nosotros vamos a conducir por todo el árbol de la vida para lograr materializar o para lograr crear algo en este plano material. En pocas palabras, lo que utilizamos para modificar la realidad. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque esta alineación que nos ayuda a que la tríada superior, dicho de otra manera, que nuestro hemisferio izquierdo y nuestro hemisferio derecho funcionen simultánea y sincrónicamente, va a lograr algo más allá que la mente, algo más allá de la mente divina y de su emanación. Van a lograr que esa energía atraviese los planos superiores del árbol, en pocas palabras, la tríada superior, el mundo de Atzilut, que ese mundo se conecte con los planos inferiores del árbol. En pocas palabras, lograr que la energía salte de Binah, de este punto de aquí, morado, hasta Sheset. ¿Y por qué la única manera de lograrlo es a través de esta alineación? Porque si ustedes se fijan en el camino de la espada llameante, van a notar que este trueno, que esta llama, desciende y siempre va recorriendo unos caminos que ya están prediseñados en el árbol, que ya están predispuestos en él. Pero entre Binah y Chesed no existe un camino. De hecho, lo que existe entre ellos es esto de aquí. Si se fijan, eso de ahí es un hoyo negro. También se le conoce como el abismo. Y si se fijaron en las primeras diapositivas, lo que estaba ahí es Da'at. Da'at tiene la particularidad de chuparse la energía que trata de brincar entre Binah y Chesed si ésta no está precisamente alineada en ambas dimensiones. Intelecto, bueno, en realidad en tres dimensiones.
en el intelecto, la emoción y los planos sutiles divinos superiores a nosotros. Por eso esta introducción es lo que nos da pie a entender todo el misterio que nos conecta a nosotros con la divinidad, porque no nace de algo que sucede de manera exterior a nosotros y que logramos traer, sino es al revés. Nosotros logramos la alineación, una congruencia, una chispa de energía, una emanación personal propia entre Keter, Chokmah y Binah, y es eso lo que hace, lo que logra el puente, lo que atrae la energía de los planos superiores a nosotros, y a partir de ahí lograr que esa energía viaje por todo el árbol hasta convertirse en nuestra creación, hasta convertirse en realidad. Y de eso va la introducción de este video. Entender ese primer paso para entonces atravesar el árbol de la vida y poder así hacer nacer la vida que nosotros queremos vivir. Eso sería todo por el video de hoy. Este video es parte de una serie de videos y la siguiente parte lo que vamos a trabajar es integrar una verdad precisamente a la triada superior para entender de qué manera se hace y qué sucede una vez que se instala, qué es lo que va a suceder una vez que nace la emanación y viaja a través del árbol. La verdad que yo les invito a trabajar es la siguiente. Una persona cuya mente y corazón están elevadas a la divinidad es un canal de bendiciones y abundancia. Esa será la verdad que estaré de alguna u otra manera dirigiendo a manera de ejemplo a través del árbol para ir ejemplificando y también para ir describiendo qué es todo lo que nos vamos a encontrar en este camino de creación de realidad propia. ¿Va? Entonces, eso es todo por el video de hoy. Yo soy Nio y si quieren compartirme algo, hacerme alguna pregunta, dejarme algún comentario, pueden hacerlo ahí abajo, pueden escribirme un correo, de cualquier manera me encantaría leerlos, me encantaría saber de ustedes qué opinan al respecto de esto, si están de acuerdo, si no están de acuerdo, cualquier opinión será bienvenida. Eso es todo por el video de hoy y como siempre, ojalá que las estrellas siempre iluminen sus pasos. Chao.